Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. En este video vamos a estar hablando de los falsos maestros y de cómo podemos hacer para evitar ser engañados por sus falsas enseñanzas. Y es que los falsos profetas y los falsos maestros no son algo nuevo. Hasta el mismo Jesús en Mateo 24, versículo 24 dijo que vendrían falsos cristos y falsos profetas. Y el apóstol Pedro habló en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3, y les dijo: sabiendo que en los últimos días vendrán burladores que andarán según sus propios deseos. Y es que estos falsos maestros no predican del Evangelio de Cristo, ni de la muerte de Cristo, ni de su resurrección, ni tampoco predican del reino de Dios. Hablan más bien de la prosperidad, de las bendiciones terrenales, de la tierra prometida, y así tuercen la palabra de Dios a su conveniencia y engañan a muchos con sus mentiras. En el mismo capítulo 3, verso 16, el apóstol Pedro también les habla de estos falsos maestros y habla de cómo muchos ignorantes de la palabra e inestables torcían la palabra de Dios para engañar a otras personas. Asimismo, mis hermanos, en el día de hoy vemos a muchos falsos maestros en los púlpitos o en las redes sociales con sus falsas enseñanzas, y es que van por la vida cambiando y torciendo la Biblia, y así arrastran a muchas personas a la perdición y a la misma vez se pierden ellos mismos. En este video te voy a compartir 5 maneras que puedes evitar ser engañado por estos falsos maestros. Y al final de este video también te daré algunas recomendaciones para aprender a estudiar la Biblia correctamente para que así evites ser engañado y estas falsas enseñanzas. Empecemos por el punto número 1, lo que es solo la Escritura. Para evitar ser engañados por falsos maestros, debemos de entender que la Biblia debe ser nuestra única guía y autoridad. Y es que no se trata de cómo otras personas nos hagan sentir o lo que nos digan, sino de lo que Dios ya ha dejado escrito en su palabra. Y es que cada vez que escuches a un pastor o a un maestro enseñar la Biblia, pregúntate si lo que te está diciendo está realmente en la Biblia. Y es que debemos de comparar cualquier enseñanza que se nos dé con la palabra de Dios. Dios en su palabra nos manda a escudriñar las Escrituras. Y la palabra escudriñar significa cavar hasta encontrar agua. Asimismo, mis amados hermanos, debemos nosotros estudiar la Biblia hasta comprenderla. Porque cuando conocemos la palabra es mucho más difícil que nos engañen. Y es que, mis amados hermanos, muchas personas distorsionan la palabra para engañar a otras personas. Y ojo, no te estoy diciendo que no debamos aprender de maestros, pero lo que sí te estoy diciendo es que debemos de asegurarnos que estos maestros sean personas capaces de interpretar la Biblia correctamente. Es que un maestro de la Biblia debe de entender la Biblia en su contexto y debe de tener una buena comprensión lectora y conocer el panorama general de la Biblia. Un buen maestro de la palabra debe de enseñarte la Biblia en su contexto. Y es que, mis amados hermanos, yo personalmente he visto que se sacan demasiados versos de contexto. Y un ejemplo de estos versos que he visto que se sacan de contexto es el de la viuda en Marcos 12. Que muchos usan para hablar de la fe o de la generosidad de la viuda antes de pedir el diezmo en las iglesias. Pero lamentablemente no consideran lo que Jesús estaba diciendo en los versos o los capítulos anteriores. Y no consideran que Jesús no estaba hablando ni de generosidad ni de diezmo. En los versículos y capítulos anteriores, Jesús vuelca las mesas de los cambistas. Y aquí está criticando a los líderes religiosos
que usaban la religión para enriquecerse y aprovecharse de los más pobres y los más débiles, como eran las viudas. Y por eso tenemos que entender cuán importante es el contexto. Y es que en este verso no se estaba hablando de generosidad ni de diezmo, sino que Cristo estaba condenando y denunciando a la corrupción religiosa y a los líderes religiosos de su época. ¿Ves por qué es tan importante saber de la Biblia y tener un maestro que te explique las cosas en su contexto? Y es que yo personalmente no entiendo cómo los sacerdotes católicos deben de estudiar más o menos 7 años en un seminario para convertirse en sacerdotes. Y como un maestro aquí en los Estados Unidos debe de tener como mínimo 4 años de universidad para enseñarle a niños de primaria. Entonces, ¿cómo es posible que le confiemos nuestra enseñanza más importante, lo que es nuestra vida eterna, nuestra relación con Dios y nuestra salvación, a personas que tienen apenas 1 o 2 años de convertidos, a nuevos cristianos que muchas veces no saben cómo interpretar la Biblia correctamente? Entonces, es como un ciego guiando a otro ciego. Mis amados hermanos, y es que es nuestra responsabilidad estudiar la palabra de Dios, porque si basamos nuestra fe en emociones o enseñanzas de otras personas, ahí es donde podemos ser fácilmente engañados. Por eso, mis hermanos, para evitar a estos falsos maestros, debemos de entender que solo la Escritura debe ser nuestra única guía y autoridad. Debemos hacer de la lectura y el estudio de la Biblia un hábito. Debemos dedicarle tiempo profundamente y estudiar la Biblia, porque mis amados hermanos, la palabra de Dios nunca cambia y siempre nos llevará por el camino correcto. Y esto nos lleva a nuestro punto número 2, solo por fe. Sabemos que solo por fe. Para evitar los engaños de los falsos maestros, debemos de entender que la salvación es un regalo y que solo por fe somos justificados. No podemos comprar la salvación ni ganarla con buenas obras. Y estos falsos maestros te dirán que puedes pagar dinero para acercarte a Dios o para ganar tu salvación. Pero esto no es lo que dice la Biblia. Dios es el único que nos salva, solo por la fe en Jesús. Y no se trata de cuánto hagamos, sino de confiar en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Es que hoy en día hay muchos falsos maestros que dicen seguir a Dios, pero enseñan cosas que la Biblia no nos dice. Por eso, mis amados hermanos, el punto número 1 era muy importante, lo que es conocer la palabra de Dios para que no seas engañado por estos falsos maestros. Y es que muchas personas pueden poner su fe en pastores o en líderes o en maestros, pero la única cosa que nos salva es tener fe en Jesús. Confiar y obedecer en Dios es confiar en su palabra. Y para evitar a estos falsos maestros, debemos siempre de evaluar en quién ponemos nuestra fe. Entonces, ¿estamos confiando en nuestro propio corazón o en nuestras propias experiencias o en sus propias experiencias? Estamos confiando en las experiencias, en las profecías, en las emociones de otras personas. Y es por eso que es tan importante conocer las Escrituras, para no ser engañados por experiencias o mentiras que contradicen la palabra de Dios. Mi amado hermano, entiende que solo por fe en Cristo, eres justificado. Y esto nos lleva a nuestro punto número 3, solo por gracia. La salvación no es algo que podamos ganar con buenas acciones, ni podamos comprar con dinero, ni con nuestro propio esfuerzo. Sino, mi amado hermano, ¿para qué Cristo murió en la cruz? No tendría sentido. No hay ninguna obra que nosotros podamos hacer
por más buena que creas que esta obra sea, por la cual puedas comprar tu salvación o la de alguien más. La salvación es un regalo de Dios dado a los hombres por amor y recibido solo por fe. No se trata de lo que hacemos, sino de lo que Jesús ya hizo por nosotros en la cruz. Algunos falsos maestros te dirán que para recibir bendiciones o para ganar tu salvación, puedes servir más en la iglesia o comprar tu salvación con dinero. Pero esto no es bíblico. La gracia de Dios no se compra ni se vende. Es un regalo de Dios que no merecemos. Jesús nos salvó porque nos ama, no porque nosotros lo merezcamos. Las buenas obras son respuestas de que tenemos a Cristo y al Espíritu Santo en nuestro corazón. Son pruebas de nuestro arrepentimiento o frutos de nuestro propio arrepentimiento y no un requisito para la salvación. Entonces no debemos caer en estos engaños de creer que podemos comprar la salvación o el favor de Dios. La única forma de ser salvos es por la gracia, confiando en fe en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Así, mi amado hermano, que si alguien te dice que puede comprar tu salvación o la bendición o el favor de Dios, esta persona te está engañando. Lee tu Biblia para que entiendas que solo por gracia y por la fe en Cristo podemos ser salvos. Y esto nos lleva a nuestro punto número 4. Solo por Cristo. Y es que solo a través de Cristo, quien es nuestro único Señor y Salvador. Y es que en el pasado se pensaba que los sacerdotes católicos podían ser intermediarios entre nosotros y Dios. Y en estos tiempos muchos cristianos piensan que los pastores o aquellos que llaman los ungidos son los únicos que pueden acercarnos a Dios. Pero la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos dice que Jesús es el único camino, la verdad y la vida, el único que puede interceder entre nosotros y Dios. En Hebreos 4:15 nos dice que Jesús entiende nuestras debilidades porque Él vivió exactamente como nosotros, pero sin pecado. Y es que, mis amados hermanos, es importante recordar que solo Cristo debe ser el único al que glorifiquemos, no a ningún pastor ni a ningún líder de ninguna iglesia. No debemos de poner a ningún ser humano en el lugar de Cristo. Y la verdadera enseñanza sobre Jesús está en nuestra Biblia, donde descubrimos que Cristo es el único modelo perfecto de cómo debemos de vivir y de cómo debemos de ser. Mis amados hermanos, Cristo es el único camino a Dios y debemos de imitar su vida y su ejemplo. Y esto nos lleva a nuestro punto número 5. Solo a Dios debemos de glorificar. Para evitar las enseñanzas de los falsos maestros y ser engañados, debemos de entender que todo lo que hacemos se debe hacer para glorificar a Dios y no a los hombres. Si usted es de esas personas que está en una iglesia en donde se ensalza y se alaba y se glorifica a un pastor o a un presbítero más que a Dios, esto no es bíblico. Dios debe ser el centro de todo. Y personalmente yo he visto cómo en muchos concilios y en muchas iglesias se glorifican más a los hombres de lo que se glorifica a Dios. Las fiestas son tan opulentas y están más para glorificar y satisfacer al hombre. Y no estamos hablando de que no se deba de honrar a un pastor o a un siervo de Dios. No hablo de esto, mis hermanos. Hablo de verdaderamente cuando se glorifica y se ensalza a un hombre porque tenga un título de profeta, evangelista, pastor, presidente de damas o presidente de caballeros, y se glorifican a estos títulos más que al mismo Dios. Y esto no es bíblico. Si vemos en Romanos 11:36 dice, porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y en Mateo 5:16 dice, así
alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y así glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y si vemos en Primera de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien le pertenece toda la honra, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados hermanos, como ves en estos versículos, nos enseñan que todo lo que hagamos debe ser para glorificar a Dios. Y esto significa que si algún maestro te está enseñando que debes glorificarle a Él o ensalzarle a Él y no a Dios, esto es antibíblico. Lo que significa es que debemos vivir realmente para Dios, porque Dios es el único que se merece toda la gloria y toda la honra. Dios es el único merecedor de toda la honra y toda la gloria, y no un hombre. Mis amados hermanos, si estás buscando cómo evitar ser engañado por estos falsos maestros, debes de entender que debes de vivir una vida solo para Dios. Te invito a que te centres en estas 5 solas que te acabo de compartir. Y es que, como cristianos, estamos llamados a enfocarnos solo en las Escrituras, y estas deben ser nuestra única guía y fuente de autoridad. Debemos de saber que nuestra salvación no es por lo que hacemos, sino que solo por gracia y fe en Jesucristo somos salvos. Reconozcamos en todo momento que Jesús es el único camino, la verdad y la vida, y que solo en Él podemos encontrar salvación. Seamos humildes en todo lo que hagamos, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y todo lo que hagamos debemos de hacerlo solo para glorificar a nuestro Dios. Y como te había prometido al principio, muy pronto voy a estar compartiendo videos que nos enseñen a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios a través de la interpretación correcta de la Biblia. Voy a dejar el primer video aquí para que crezcas en tu fe y no seas vulnerable a los engaños de los falsos maestros. Espero que este estudio te haya sido de mucha bendición y en este día que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Sé diligente y busca de la verdad.